¿De dónde vienen los próximos 10.000 DAOs? Esa es la pregunta que nosotros en Aragon nos venimos preguntando desde el último año. Y por si acaso, si ustedes son más o menos como yo, pues seguro estarán pensando, ajá, ¿y quién es ella para saber? Entonces, antes de empezar, me presento. Mi nombre es Julia Chevalier, me pueden ver, mis amigos de Web2 me llaman Jules, en el ciberespacio me pueden ver con mi pasaporte de Search, el NFT, y con mi INS domain, pero realmente lo que hago es que soy Developer Advocate para Aragon. Entonces, para aquellos de ustedes que tal vez no conocen Aragon, nosotros en Aragon trabajamos en construir infraestructura para DAOs. Es decir, una plataforma donde uno pueda llegar y simplemente decir, quiero un DAO, setear ciertos parámetros y de ahí automáticamente generar tu organización. Entonces, como les decía, en el último año venimos investigando tanto el ecosistema como los diferentes futuros que le vemos a la industria, y lo que queremos compartir un poco con ustedes hoy son los descubrimientos que venimos logrando entender y responder a esa pregunta de dónde vienen los próximos 10.000 DAOs. Entonces, empecemos desde el comienzo. ¿Cómo luce el ecosistema hoy en día? Pues la primera fase con la que nos encontramos fue intentar siquiera definir qué exactamente es un DAO. Seguro habrán visto por ahí organización autónoma, descentralizada, hasta ahí estamos bien, pero realmente a medida que nos hemos metido a más y más profundidad en el tema, nos vamos dando cuenta que la definición no es así como tan clara como uno realmente pensaría. Y después de buscar y buscar, digamos, similitudes y parámetros a través de las diferentes definiciones, logramos como llegar a esta conclusión de que un DAO no es más que una comunidad habilitada por tokens. Entonces, esta comunidad generalmente tiene tres pilares importantes. Por un lado, la parte de comunidad, ¿no? La comunidad actúa siempre como el centro, eje de esta organización, y aquí es donde están los contribuidores, aquí es donde están los inversionistas, aquí es donde están aquellos que manejan el proyecto de lleno. Pero para poder que esta gente trabaje, pues necesitan una tesorería con fondos que les pueda pagar por su trabajo. Entonces, el siguiente componente importante de un DAO siempre es su tesorería. Pero como hay dinero que manejar, entonces siempre se necesita ese lo que llamamos como el próximo pilar de coordinación, donde generalmente es donde se ven las propuestas, los votos, los modelos distintos de gobernanza que utilizan estas organizaciones. Ahora, luego de pasar un poco por la definición de qué estamos hablando, nos metimos de lleno a entender un poco cómo luce el ecosistema hoy en día. Cuando vemos simplemente temas, por ejemplo, de números en cuanto al total de plata que existe en el ecosistema, vemos que ahorita mismo estamos en 9.1 billones, lo cual en realidad es loquísimo, porque hace solamente el año pasado estábamos en 400 millones. Entonces, claramente ha habido un incremento altísimo y hemos llegado incluso hasta alturas de 16 billones en los últimos meses. Cuando hablamos de dueños de tokens, hemos tenido un crecimiento de 130 veces más lo que había el año pasado. Antes habían 130.000 dueños de tokens, hoy estamos en casi 1.7 millones, lo cual claramente es altísimo, así como también pues, el volumen de transacciones en estas monedas de las distintas organizaciones y la valorización del mercado en general. Lo interesante también es pensar que toda esta gente y toda esta plata está distribuida meramente en estas 4.157 organizaciones. Por supuesto, esto es data conseguida de los increíbles proyectos de DeepDAO y CoinMarketCap, que han hecho un trabajo súper bueno como en agregar y, digamos, construir, integrar toda esta data en un espacio donde podamos verla entera. Pero se nos quedó con esta cabeza, con este filtro de, ok, todo eso está pasando en 4.000 organizaciones. ¿Cómo está? ¿Qué tipo de propuestas están corriendo? ¿Qué tan a menudo las están haciendo? ¿Cómo se están manejando estas organizaciones? Entonces, una vez entendimos cómo luce el ecosistema en general, nos metimos de lleno a entender las propuestas, metiéndonos a hacer investigación dentro del blockchain. Entonces, cuando vemos ya las propuestas que existen dentro de los diferentes DAOs, nos damos cuenta que, a diferencia de lo que nosotros pensábamos, estos DAOs no están lanzando propuestas, digamos, de manera permanente, sino que al revés, están actuando en lo que llamamos como diferentes picos de actividad. Es decir, sacan 80 propuestas en un mes y de repente desaparecen, dejan de existir en el panorama. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Peor aún, cuando nos metimos a ver cómo esta actividad ha estado a través del tiempo, caímos en cuenta que el 40% de esos 4.000 DAOs que existen, solamente el 40% han estado activos durante el último año. El 25% de eso no ha tenido nada de actividad durante los últimos 800 días. Entonces, claro, los signos de interrogación empezaron a salir a por qué esto está pasando. Si hay tanta plata en el ecosistema y hay tanto pasando, ¿cuál es, digamos, la discrepancia
entre aquellos DAOs que sí lo logran y que están activos y que logran todas estas grandes tesorerías, y aquellos DAOs que simplemente nacen y casi que se terminan por ahí mismo. Entonces, en ese momento nos metimos en una investigación de data un poco más personal, ¿no? Queríamos entender y hacer entrevistas para ver quiénes son esas personas que están trabajando dentro de estas organizaciones y qué tipo de factores los están llevando a tomar las distintas decisiones que están tomando. Y en este momento nos metimos a entrevistar. Entrevistamos a personas al comienzo en la mayor gama que pudiéramos, de geografías, edades, géneros, todo tipo de variables para tener como una visualización bastante holística de cómo luce el ecosistema hoy en día. Y gran parte de lo que nos dimos cuenta era que había muchas personas súper emocionadas por el tema de DAOs, pero realmente todavía no estábamos contactando a las personas que directamente estaban tomando las decisiones, que nos podían decir qué era lo que estaba pasando en esas gráficas. Entonces, en ese momento y luego de un vasto periodo de hablar con mucha gente, decidimos, digamos, direccionar un poco más esas entrevistas y hablar puramente con los creadores, aquellas personas que estaban en el proceso de construir DAOs y que probablemente podían entender a un nivel más minucioso qué era lo que estaba pasando. Les preguntamos cuál era su antecedente, en qué trabajaban antes, qué destrezas tienen, qué es lo que han venido haciendo. Les preguntamos cuáles son los objetivos de su DAO, por qué lo decidieron crear, por qué escogieron un DAO versus una ONG o una compañía. Cuál ha sido la trayectoria del DAO desde que empezó hasta hoy, cómo piensan que va a lucir y las cosas que tienen en el paseo de aquí en adelante. Les preguntamos cómo luce su comunidad, con quién trabajan, cómo es su equipo, quiénes son las personas a las que ustedes atraen, qué tipo de necesidades tienen como organización y qué tipo de herramientas están utilizando para poder cumplir y, digamos, solver esas necesidades. Y gran parte de lo que nos dimos cuenta es que realmente esta persona que está trabajando y construyendo DAOs hoy en día no es el mismo perfil de la persona que venía construyendo los DAOs del pasado. ¿Qué pasa? Los primeros DAOs que se originaron eran construidos por aquellos crypto OGs, ¿no? La gente que estuvo trabajando en la industria desde el comienzo, aquellos que tal vez son ingenieros de blockchain desde hace muchos años y tienen mucha experiencia en la industria. Pero hoy en día, quienes están entrando en el ecosistema son más lo que nosotros hemos decidido llamar el constructor o el creador intermediario. Esta es una persona sumamente capaz, que entiende la tecnología, no le intimida, pero no necesariamente tiene 10 años en la industria del blockchain, ni es desarrollador de ingeniero de blockchain a profundidad, ni todo el tiempo, ¿no? Entonces es una persona que tal vez sabe utilizar WordPress, sabe utilizar Squarespace, sabe utilizar Zapier para automatizar flujos, pero no necesariamente puede programar ni está, digamos, programando aplicaciones desde cero. Normalmente serán tal vez emprendedores del mundo de Web 2, ejecutivos del 2.5, personas que manejan proyectos y que tienen como entendimiento de equipos crossfuncionales, creativos, que capaz tienen una comunidad grande ya existente que la quisieran, digamos, monetizar o darle algún tipo de beneficios a largo plazo. Y son personas que realmente tienen una visión grande y compleja de lo que quieren lograr con su DAO, porque han estado utilizando de referente a estos DAOs que ya vienen maduros e instaurados en la industria. Y eso lo que significa es que entonces quieren diseñarlo todo por adelantado, ¿no? Tienen esta gran mentalidad del proyecto que quieren desarrollar, pero antes de empezar, tienen que entonces ir construyendo, digamos, cada una de las facetas de ese proyecto, lo cual puede ser muy complejo. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que cuando le sumas a ese perfil las personas que están contribuyendo a la organización, que como pueden ver vienen de todos tipos de ángulos, con diferentes funciones, con diferentes habilidades, con lo que terminamos es con un ecosistema que luce más o menos así, donde tenemos más personas, tenemos más dinero y esencialmente en muchas veces tenemos más problemas, ¿no? Porque tenemos que pensar en el modelo de tokenomics. ¿Cómo se va a producir? ¿Cómo se va a distribuir? ¿Cuánto es la máxima cantidad que vamos a tener? ¿Cómo vamos a manejar la membresía? ¿Cómo manejamos a nuestra comunidad, a los contribuidores? ¿Cómo los compensamos? ¿Qué tipo de herramientas utilizamos? Nos aseguramos de estar legales dentro del país en el cual existimos. Pero si estamos en muchos países, ¿cómo hacemos? En fin, un montón de problemas, lo cual al final lo que nos dieron a entender realmente es que los usuarios y los creadores simplemente estamos confundidos. Y tiene sentido, ¿no? Estamos en un espacio tan nuevo y tan complejo que en realidad es normal que nos sintamos que estamos enfrentando este tipo de barreras. Hay una relación de señal-ruido muy alta, donde hay mucha información allá afuera, pero es muy difícil entender cómo esa información aplica a mis necesidades puntualmente, lo cual muy a menudo me lleva a sobrecomplicar las cosas, enredarme en la cabeza, irme adelantando en pasos que tal vez no tengo que tener definidos ahorita mismo. Y gran parte del problema
es que como estamos hablando de contratos inteligentes y del blockchain que es inmutable y súper seguro, pues hay una falta de experimentación en el sistema que intimida. No puedo solamente ponerme a jugar y testear y sacar algo y ver qué pasa después, sino que cada decisión que tomo puede tener consecuencias enormes y eso se vuelve una gran barrera para realmente lograr el éxito de los DAOs que ya están más maduros. Entonces, para nuestra sorpresa, cuando empezamos a investigar y ver qué eran los patrones que hacían esos DAOs y esos creadores que sí estaban logrando resultados, nos dimos cuenta que el gran poder era que estaban en ese tren de la experimentación. Ellos estaban montados cruzando la montaña de la confusión de una manera agarrados a ese timón, simplemente porque al experimentar y al jugar con las diferentes plataformas y la diferente infraestructura, estaban pudiendo entender mucho mejor el ecosistema y acortar, digamos, la cantidad de tiempo que pasaban aprendiendo y construyendo. Entonces, cuando nos metimos a investigar el proceso de creación, esto fue una data que sacamos de una organización que se llama SuperDAO, la cual resonó mucho con el proyecto, con nuestra investigación, la cual habla de este proceso en el cual pasan todos los creadores, ¿no? Tienen una idea, de la idea forman un equipo, del equipo empiezan a definir quién va a hacer qué y cómo va a ser el flujo de trabajo, del flujo de trabajo ahora necesitan financiar y compensar a esos trabajadores, entonces pasan por un proceso de financiamiento, ahora como tienen plata, entonces pues necesitan tener un modelo de gobernanza instituido. Con el modelo de gobernanza viene entonces un manejo más maduro del tesoro y la tesorería de la organización para de ahí desarrollar un producto que los pueda mantener de manera sostenible en el tiempo. Y por más de que de manera lógica esto tiene sentido, cuando lo vemos en la práctica, realmente empieza a lucir algo más como esto, donde el proceso se asimila mucho más a lo que conocemos como un proceso de design thinking. No, esto no es algo lineal. Cuando uno está tratando de resolver problemas, no estamos trabajando simplemente en una línea del tiempo, sino que estamos saltando de un lado a otro, moviéndonos a medida que vamos aprendiendo diferentes factores y vamos evolucionando y contratando a diferentes personas. Entonces, cuando empezamos a preguntarle ya esto a las personas a las que estábamos entrevistando, nos dimos cuenta que las personas estaban pasando de 6 meses a 1 año vilmente tratando de entender y descifrar qué era lo que estaban haciendo y cuál era la mejor manera para hacerlo. Se estaban pasando gran parte del tiempo aprendiendo y menos parte del tiempo ejecutando. Entonces, entendiendo un poco este panorama de lo que está pasando actualmente en los diferentes DAOs, nos hicimos la pregunta de a dónde van a venir los próximos. ¿Qué está pasando y para dónde vamos en el ecosistema? Y de ahí nos damos cuenta de lo que en español yo he decidido llamar las DAOlas, es decir, las olas de los diferentes DAOs que han venido surgiendo. La primera ola es la ola de lo que llaman los crypto OGs, ¿no? Los protocolos de DeFi, los proyectos de NFTs, aquellos proyectos que están construyendo toda la infraestructura y los protocolos de la Web3 en general. De ahí la segunda ola, que es un poco ya la ola en la cual estamos nosotros hoy en día, la cual te maneja con grupos de inversión, tiene los gremios de los juegos de blockchain que han surgido normalmente en el último año, los DAOs de VCs y inversiones de capital, los que ofrecen servicios, los que ofrecen noticias y diferentes medios educativos, y las comunidades de creadores que cada vez son más emergentes y presentes. Entonces, por más de que ahí es donde estamos ahorita, realmente lo que estamos viendo ya es el surgimiento de esta tercera ola, donde tenemos a las plataformas de talento, tenemos a la ciencia descentralizada, al metaverso, las naciones digitales, y empezamos a ver que esta tercera ola es incluso más nicho y más particular que la segunda y la primera. Y es que al final, la realización que tuvimos es que para un panorama tan diverso, en gran parte lo que tienen estas organizaciones en común es que están tratando de resolver los problemas que ven en su ecosistema. Entonces, llegamos a la conclusión que realmente los próximos 10.000 DAOs van a venir exactamente del mismo lugar de donde están viniendo actualmente los próximos 10.000 startups. ¿Por qué? Porque los DAOs son simplemente organizaciones de personas que están intentando resolver un problema de manera colaborativa y con un modelo innovador montado encima. Entonces, nos empezamos a, digamos, retroactivamente, empezar a hacer esa pregunta, ¿no? Si los DAOs vienen del mismo lugar que los creadores de los startups, ¿qué están necesitando esos creadores para poder cumplir ese objetivo de tener una DAO sostenible y madura en el tiempo? La primera conclusión es simplicidad. Actualmente el espacio es muy complejo, muy confuso, y este tipo de complejidad no equivale a crear un proceso suficientemente activo para que la gente pueda agarrar y empezar a construir un DAO solito desde cero. La segunda parte importante es que estas herramientas que se utilicen para crear DAOs deben ser modulares, porque
hay tantos diferentes casos de uso que es mentira pensar que vamos a crear un producto súper opinionado y que va a poder servir a todos los usos del ecosistema. Nosotros, por ejemplo, en Aragon, sufrimos un poco de esto. Somos una organización que viene creando infraestructura para DAOs desde el 2017. Y eso solamente significa que para este punto, en ese momento, creamos una plataforma que sirviera a las necesidades del momento, ¿no? En el 2017 era todavía un espacio bastante abstracto, no se entendía muy bien qué era un DAO ni cómo podía funcionar. Y eso significaba que necesitamos crear una plataforma que guiara más el proceso a la gente. Pero hoy en día hay tantos distintos usos de caso para este tipo de proyectos que realmente no tiene sentido crear un producto monolítico, sino que nos sale mejor tener un producto flexible y modular para que los creadores puedan simplemente integrar lo que necesitan y construir encima de ese código abierto lo que sea que sirve para sus necesidades. Y la tercera conclusión a la que llegamos es que estas herramientas deben ser adaptables y deben poder evolucionar a través del tiempo, justo con las ideas que tienen los creadores. ¿Por qué? Porque las organizaciones no son estáticas, la gente no es estática. Entonces, ese nivel de estabilidad realmente es lo que está limitando a los creadores a atreverse a jugar y experimentar. Y tenemos que permitir que cualquier infraestructura que creamos permita e incluso empodere este tipo de evolución en las organizaciones. Entonces, llegamos a la conclusión de que realmente estos problemas que estamos viendo en el ecosistema son más que nada oportunidades. Porque cada uno de estos problemas que intentemos resolver generan las herramientas que entonces definen el futuro de los DAOs. Si creamos herramientas diseñadas para desarrolladores, los próximos 10.000 DAOs van a ser para desarrolladores. Si creamos herramientas diseñadas para creadores y creadores de contenido, los próximos 10.000 DAOs van a ser para creadores de contenido. Y así para marketing, y así para finanzas, etc. Entonces, por eso le hemos dado tanta importancia a esa creación de herramientas para el ecosistema. El año pasado montamos lo que se llamó el DAO Global Hackathon, donde participaron más de 1.000 personas por premios de más de $200.000. Y al final logramos herramientas que hoy en día ya están en uso y que representan una parte importante del ecosistema. Y es que al final el impacto de las herramientas se siente en todos los lados de la organización, porque el tipo de herramienta que utilicemos define el tipo de cultura que se pueda crear, que en efecto define cómo estamos coordinándonos para de ahí escoger las próximas herramientas para que de ahí definan la cultura. Entonces nos metemos mucho en este ciclo y de donde lo más tangible que podemos impactar es la herramienta que estamos utilizando. Ahora, habiendo dicho eso, ¿qué estamos en Aragon haciendo nosotros con esa información? Pues estamos construyendo un nuevo producto. Este nuevo producto, la idea es que sea una plataforma que crece contigo como creador, un producto que ayuda desde el punto de vista educativo, que ayuda desde el punto de vista de comunidad y que empodera a que el usuario experimente, testee, integre las cosas que le funcionan y saque las que no, y que pueda construir una aplicación y una organización que realmente evolucione tanto con los creadores como con la organización en general. Muchas gracias.